Hola compañeros, buenos días. Nos vemos de nuevo para empezar como habíamos quedado el jueves de la semana pasada, para empezar ya con Teócrito. Vamos a trabajar el idilio 2, entonces hoy vamos a hacer una pequeña introducción a Teócrito, cómo se han clasificado sus idilios en cuanto a la temática, en cuanto al dialecto y después la estructura de este idilio. Y vamos, como me pareció muy larga esta parte de la introducción, vamos a trabajar solamente, me parece que los primeros 21 versos del idilio propiamente, y ya en otra sesión pues avanzamos solamente sobre el texto. Entonces por esta sesión vamos a hacer estas dos partes, una parte la biografía y hablar sobre los idilios en general de Teócrito, y una siguiente parte de esta sesión ya propiamente sobre nuestro idilio 2. Bueno, sin más, les comparto mi pantalla para que podamos ya empezar a trabajar. Me parece que ya todos estamos viendo la pantalla. Esta clase es entonces la videoclase número 18, el dialecto dórico. Vamos a trabajar el idilio 2. Y bueno, la clase va a estar organizada en una breve biografía de Teócrito, después el análisis métrico de este fragmento. Bueno, eso quizá lo veamos hasta que esté ya el texto. La estructura del idilio, de este idilio 2, propiamente el texto, y bueno, una primera parte del texto, con su análisis dialectal, comentario, todo lo que siempre trabajamos sobre el texto. Bueno, vamos a hablar sobre Teócrito. Teócrito es un siracusano, acuérdense, Siracusa está en Sicilia, y la época en la que él vivió coincide con el esplendor de la poesía alejandrina. La datación está entre el 300 y el 260 a.C. Aquí les pongo una breve línea de tiempo con algunos de los acontecimientos importantes que se mencionan sobre la vida de Teócrito. Entre el 275 y el 274 es el primer periodo siracusano, que también denominamos periodo siracusano inicial. En este periodo busca el mecenazgo del estratega Hierón. Un año después, en el 274, tiene una estancia en Kos, que es un idílico lugar dominado por los egipcios, y de él sabemos algunas noticias, algunas descripciones en el idilio 7. También durante este periodo, durante este año, tiene amistad con Nicias de Mileto. Un año después, en el 273, hace un viaje por Rodas con dirección a Alejandría, que era un emporio cultural y económico, como todos sabemos, y esta ciudad es descrita también en el idilio 15. Allí tiene amistad con Calímaco, en este periodo tiene amistad con Calímaco de Cirene y con Filitas de Cos, que es un filólogo. Y en el 270 hay una nueva etapa siracusana que conocemos o se ve reflejada también en el idilio 28. Bien, su obra tiene 3 estadios, uno muy juvenil o más juvenil, que es un estadio mímico, realista y lleno de humor, y de este estadio juvenil nos da cuenta algunos idilios como el 11, el 4, el 5 y el 10. Un periodo más central que es más erudito y que lo reconocemos por el idilio 3. Y un último periodo que es evidentemente más maduro y más idealizado, que nos va a quedar reflejado en el idilio 1, en el 7 y en el 6. Bueno, vamos con su obra. Su obra se denomina idilios. La palabra idilio tiene el sufijo de diminutivo y viene de la raíz eidon, que es ver, que es del verbo jorao, el auristo del verbo jorao. Por lo tanto, un idilio es una pequeña vista, se suele traducir como escenitas o pequeños cuadritos. Evidentemente es poesía hexamétrica. Bueno, casi siempre Teócrito escribe en hexámetros, salvo algunos idilios. El que vamos a trabajar nosotros está escrito en hexámetros. Y bueno, el manuscrito más completo conservado es el Ambrosiano 104. Y este manuscrito nos ha transmitido 30 idilios y los epigramas. Los idilios expresan un contenido erótico y sensual. Suelen tener también referencias a algunos idilios a la homosexualidad. Ahora vamos a ver una primera agrupación, que son los idilios agrupados por los temas. En cuanto a los temas, los que se mencionan son solo ejemplos. No estarán los 30 idilios organizados en los temas, sino son estos temas y algunos ejemplos de idilios que tienen esta clasificación.
Bien, empezaríamos con el inciso A, que son idilios o poemas bucólicos o pastoriles. Recuerden que Teócrito es el fundador, el iniciador de esta poesía pastoril o de esta poesía bucólica. Y en estos idilios estaría el 3, que se le conoce como el cortejo, y reproduce este género como una ronda. También el 20, que es el vaquerillo, el 21, los pescadores, y el 27, que se llama coloquio amoroso. Ahora hay otro tipo de himnos que son los de épica, otro tipo de idilios que se reconocen como himnos y épica. Ahí estarían clasificados el 13, que es Hilas, el 18, que es Canción de boda para Helena, el 22, Los Dioscuros, el 24, Heracles Niño, el 25, Heracles Matador de León, y el 26, Las Bacantes, también el poema titulado Berenice. Vean cómo, bueno, también yo quiero que trabajemos Teócrito por una afición personal, sobre todo a este idilio, a las interpretaciones que se le han dado y al poeta mismo, pero también porque hay muchos temas apropiados para investigaciones de tesis, ya que estos idilios son sí textos, decíamos, pequeñas poesías hexamétricas que se reconocen también como epilias porque son textos no muy largos. Por ejemplo, el idilio que vamos a trabajar, el idilio 2, tiene 159 versos, no es cierto, 166 versos, por lo tanto es una obra suficientemente amplia para poder hablar todo a profundidad de ella, para poder hacer análisis de la estructura, de los personajes, de cosas muy interesantes. Hay una tesis que les voy a subir al Drive que se llama Mujeres y Diosas en Teócrito, que analiza todos los personajes femeninos de todos los idilios de Teócrito, y es una tesis maravillosa, que yo he consultado para justo el análisis de este idilio 2, pero en general es una tesis maravillosa en cuanto a tema de investigación, muy bien desarrollado. Y bueno, estos idilia funcionarían perfectamente, cualquiera de ellos, digamos la canción de boda para Helena, el propio Hilas, que es este personaje que raptan las ninfas, como un personaje que iba como los argonautas. Bueno, en fin, me parece que son unas poesías muy apropiadas para también trabajar la tesis. Bueno, vamos con los mismos de costumbres. Allí estaría nuestro idilio que trabajaremos, y a este grupo pertenecen los idilios de marcado carácter urbano, como el 2, que es el que vamos a trabajar, la hechicera, o el 15, que son las siracusanas. Ahora, esto era en cuanto a temas. Tenemos entonces 3 temas: idilios propiamente pastoriles o bucólicos, idilios reconocidos como himnos o épica en cuanto al tema. Y si se fijan, épica, pues también por los personajes, ¿no? Porque son personajes propios de la épica homérica. Y finalmente los de mimos de costumbres, que son de carácter urbano, como la hechicera o las siracusanas. En cuanto al dialecto, vamos a tener un dialecto dórico característico de Teócrito, un dórico épico, un jónico épico y un dialecto lesbio. Bien, en el dialecto dórico característico de Teócrito va a estar el 1, Tirsis o el canto, el 2, la hechicera, que es el que trabajaremos, puesto que estamos justamente en dialecto dórico, el 3, el cortejo, el 4, los pastores, el 5, el cabrero y el pastor de ovejas, el 6, los cantores bucólicos, el 7, las talicias a la fiesta de la cosecha, el 10, los segadores, el 11, el 11, el cíclope, el 14, esquinas y tiónico, el idilio 15, las siracusanas, el 18, canción de boda para Helena, y el 26, las bacantes. En cuanto a dórico épico, tenemos otra vez a Hilas, que es el idilio 13, el 16, las gracias Ollerón, el 17, elogio Ptolomeo, el 24, Heracles Niño. Jónico épico, el 12, el amado, el 22, los dioscuros, y un último dialecto lesbio, es decir, con estas tonalidades, con esta coloratura lesbia, con cierta tendencia más a un jónico épico, a un dórico épico o a un dórico característico de Teócrito, que ahorita que veamos el texto vamos a ver esas características. Y bueno, finalmente el lesbio, el 28 la rueca, el 29 y el 30, que son, también se le conoce como madrigal. El título es Paidica A y Paidica B, es decir, a un doncel
primera parte y a un doncel segunda parte. Bueno, vamos con el idilio 2. Este idilio es descrito, es casi un monólogo de una mujer que se llama Simeta y hace este monólogo mientras está entregada a las prácticas mágicas. Está en el patio de su casa a la luz de la luna, a quien invoca, esta luna que es Selene o Artemisa, y también invoca a la diosa de la hechicería Hécate. Sin embargo, Simeta no es una profesional de la hechicería o de la brujería, es una pobre amante abandonada, bueno, y ella está haciendo una práctica mágica, un rito mágico para tal vez poder recuperar al amante que se ha alejado. Entre los manejos que ella hace o entre los rituales que ella hace, hay algunos elementos importantes de raigambre mágica muy interesantes, como esta Inge, que también le dicen la rueda mágica, pero que Inge sería su transcripción al español. Y en esta rueda mágica, que era como una especie de rueca, una rueda giraba, había una esfera y esta esfera giraba, y sobre la esfera, encima de esta esfera, giraba un ave viva o un ave disecada o un ave simulada. En Simeta en realidad no se sabe, bueno, en el idilio 2 no se sabe qué tipo de ave estaba girando en esta Inge. Bueno, sin embargo, se sabe también que tanto los elementos que maneja Simeta como gran parte de la estructura del fragmento, Teócrito tuvo como fuente también un fragmento de Sofrón. Lo más adelante lo vamos a ver. Bueno, la estructura a grandes rasgos, decíamos, son 166 versos. A grandes rasgos se divide en 3 grandes partes. Bueno, les voy a subir también unos artículos sobre la estructura del idilio, pero bueno, a grandes rasgos se divide en estas 3 partes. La primera, que sería del verso 1 al 63, se realiza el filtro y sabemos entonces en esta parte de la realización del filtro, donde Simeta está monologando, la fuente es el mimo de Sofrón. Más adelante decimos, este es el titulado Las mujeres que quieren hacer bajar la luna. Este es el mimo que inspira, el mimo de Sofrón, que inspira a Teócrito. Una segunda parte, bueno, en esta primera parte entonces Simeta está realizando el filtro mientras va monologando sobre sus propios pensamientos. La segunda parte sería del verso 64 al verso 143, en el que recuerda su enamoramiento y la antigua felicidad. Ella se enamora de un hombre que se llama Delfis. Y finalmente del 144 al 166 relatan el abandono. Me parece que ustedes trabajarán esta tercera parte como parte de su trabajo final. En vez de examen de Dórico dijimos que íbamos a hacer ahora un trabajo, y esta me parece que es la parte que trabajarán ustedes. Bueno, la estructura que nos ofrece Caballero, que les voy a subir el artículo, se divide un poco más. Hay 3 partes efectivamente, y estas 3 partes se dividen a su vez en subpartes. Él nos ofrece una primera parte que es una introducción y que terminaría hasta el verso 16 con la invocación. Esta evidentemente la veremos hoy. Del verso 1 al 10 está el planteamiento de la situación, el planteamiento de lo que va a ser ese idilio, y del 10 al 16 se da la invocación. Decíamos que invoca a Selene y también invoca a Hécate. Después tendríamos el núcleo y empezaría desde antes, desde el verso 17, o sea, el rito mágico lo incluye Caballero en una segunda parte del idilio. Y este rito mágico es, evidentemente decíamos, para intentar hacer que vuelva el amor que se ha alejado. Del verso 17 al verso 63 se daría toda esta ejecución del rito mágico en el patio de la casa de Simeta, y además este rito mágico aparece acompañado por un estribillo que en el caso del 2A se presenta cada 4 versos. Ahorita veremos los estribillos. Después tendríamos una sección 2B del verso 64 al verso 138. Si se fijan, los divide mucho más de lo que la estructura general.
Y en este núcleo 2b se da el relato del origen del amor y también es acompañado por un estribillo, o es un estribillo diferente. Ambos estribillos son únicos. Y estos estribillos, el primero se repetía cada 4 versos, el segundo se repite cada 5 versos de manera regular. El núcleo 2c iría del verso 139 al verso 158 y ahí se da la concreción carnal del amor y el abandono. Y aquí no hay estribillo. Hay algunas conjeturas que hablaremos más adelante cuando lleguemos a esta parte sobre si necesitaba un estribillo y si acaso alguno de los versos interpolados funcionaría como estribillo, pero bueno, eso lo veremos más adelante. Y una última parte que se reconoce como epílogo, que también estaría dividido en dos y que empezaría en el verso 159. Si se fijan, nuestra tercera parte en la estructura general comienza en el 144, aquí comenzaría en el 159 y serían las intenciones de la propia Simeta. Y en la segunda parte del epílogo, pues la despedida sobre todo a las divinidades que ha invocado. Bueno, vamos ya propiamente con el texto. Decíamos, Teócrito escribe en hexámetros, salvo algunos idilios, salvo los idilios 8, los idilios 28 y 30, me parece, son en otra medida, pero el idilio 2, que es el que veremos nosotros, está escrito en hexámetros. Por lo tanto, no puse la medida porque lo hemos trabajado en la propia épica. Sin embargo, bueno, ustedes tendrán en un ejercicio de evaluación que practicar la medida, más allá que anotarla, van a tener que presentar la lectura prosódica del texto. Bueno, yo he puesto aquí una rayita solamente porque bueno, el texto es muy largo, entonces, bueno, veremos hoy estos dos hasta el verso 22. Y bueno, he puesto estas líneas solamente para detenerme en algunos periodos apropiados para contar. Sin embargo, recuerden que vamos a seguir la estructura de caballero y para ir trabajando las partes del texto, nuestra primera parte iría del verso 1 al verso 10, que está hablando del planteamiento o el planteo del texto. Decíamos que son hexámetros. El primer hexámetro tiene sustitución en el primer y segundo pie. Por lo tanto, se lee Pamoi, Taidafnai, Ferecesti, Lipade, Tafiltra. El segundo hexámetro tiene sustitución en los pies 1 y 3 y se leería Stepson, Tanque, Levanfo, Iniqueo, Joyo, Saoto. El siguiente es holodáctilo, Hostonemon, Barineum, Tafilón, Catade, Somayandra. El cuarto tiene sustitución en el primer pie, Osmoidod, Decatá, Yosaf Ota, Lasú, Depothikei. El quinto verso tiene sustitución en el pie 1 y 3, Udekno, Poteron, Tezna, Kameset, Soyeines. El siguiente verso es con sustitución en el segundo pie, Udecirá, Saraxen, Anar, otra vez. Udecirá, Saraxen, Anarcio, Sera, Joyala. El siguiente verso, que es el 7, es holodáctilo, O, Getejón, Oteros, Tanijas, Renasata, Afrodita. El siguiente verso tiene sustitución en el primer pie, en el tercero, Baseumá, Potitán, Timagué, Toyotala, Istran. El verso 9 es sustitución en el tercer pie, Aurion, Josnin, Idokai, Mepsoma, Joya, Mepoye. Y el verso 10 es holodáctilo, Ninde, Ninexieon, Catade, Somayala, Selana. Hasta ahí tendríamos una primera parte para trabajar. Yo he puesto una línea en Afrodita, pero bueno, podemos trabajar todos esos versos. Bien, yo ya he marcado también en estos primeros 22 versos que trabajaremos hoy todas las formas dialectales. Acuérdense que la característica fundamental del dórico es la presencia de alfa larga. Entonces aquí tenemos estos dos pronombres interrogativos, pa en vez de pu. Pamoita dafnai,
fere cestili, pa detafiltra. Bien, después, entonces aquí estaríamos en vez de la eta, P, que hace las veces de un punto relativo en ático. Aquí tenemos el artículo con esta tau. Después aquí de nuevo la alfa larga en ambas palabras, debería ser una eta. Aquí, bueno, esta forma sin contraer. Aquí este debería ser un U en vez de esta omega. Sería un ju, un relativo en genitivo. Y posique tiene la raíz, bueno, tiene la preposición poti, que nosotros sabemos que es pro, y entonces sería proseco. Nuestro, bueno, proseke, ¿no? Nuestro verbo aquí con la preposición posi. Teznacames, bueno, ya sabemos esta desinencia, ¿no? Para la primera persona del plural, lo mismo que eimes. Aquí tendríamos esta ara, esta partícula apocopada y el uso del pronombre personal de tercera. Tanijas es un poético de Tajiz. Y de nuevo, bueno, aquí me faltó marcar estas, ja, Afrodita, pero de nuevo son estas alfas largas en vez de eta, G, Afrodite. Baseuma es de vaino, es la primera persona del futuro de indicativo. En ático tendríamos besomai, pero con eta evidentemente, pero aquí tenemos un baseumai. Bueno, aquí todo, la preposición poti y la alfa larga en vez de eta y la desinencia hoyo, que es un genitivo épico. En el siguiente verso el nin, que ya reconocemos, este acusativo pronombre de tercera, lo mismo que en el verso 10, esta forma sin contraer. Esta la marqué porque aquí funciona como interjección, más que como conjunción adversativa. Y bueno, aquí está alfa larga, bueno, en ambas alfa larga en vez de eta. Bien, vamos con la traducción. Donde suponemos un stand, donde están mis laureles, tráelos, textiles, donde mis filtros. ¿Dónde están mis laureles? Tráelos, textiles, ¿dónde están mis filtros? Bueno, vamos a ir dando el comentario junto con la traducción. Sabemos que el laurel tenía en el pensamiento griego antiguo una fuerza apotropaica o protectora, y entonces con esto inicia este idilio 2 que se llama La hechicera o Las hechiceras, y bueno, empieza invocando, bueno, preguntando sobre todo los laureles y los filtros, para iniciar con esta función apotropaica o protectora del laurel. Ciñe, Stepson, el caldero, bueno, que leve es una copa, un vaso para beber. Por lo tanto, también reconocemos que los objetos, los elementos, decíamos, con los que está trabajando Simeta también dan cuenta de que no es una hechicera profesional, de que es una hechicera un poco improvisada, que está allí en el patio de su casa haciendo lo propio para intentar ejecutar un rito, y por eso también se muestran aquí elementos como que elevan, que no es propiamente una vasija grande o un caso grande, como hemos traducido aquí, un caldero, sino es más bien una copa o un vaso para beber. Pero bueno, ella está ordenándole a esta textilis, que es su criada, que ciña, que envuelva el caldero, el vaso, con una fina lana roja de oveja. ¿Sí? Y bueno, también la lana, en especial la teñida de rojo, podía simbolizar una atadura. Entonces lo que para nosotros en la actualidad estaría haciendo textilis, pues sería una especie de amarre. Y esta cinta roja envolviendo el caldero, que elevan,
sería significación, tendría esta significación o este simbolismo de una atadura. Bien. Entonces ciñe el caldero con una fina lana roja de oveja. Bueno, este aotón es el vellón, es el que estamos diciendo fina lana. Porque ataré al hombre amado que es mi tormento. Aquí está el futuro. Más adelante hablaremos sobre estas interpretaciones del futuro de primera persona como un futuro performativo, pero lo hablaremos cuando ya vayamos avanzando sobre nuestro fragmento. Porque ataré al hombre amado, Filonandra, que es mi tormento. Eunta, bueno, eonta, barin ton emon, mi pesadez, mi abismo casi, ¿no? Mi tormento. Hoy hace 2 días, desde que el desgraciado no me visita. Que hace 2 días, lo de Catayos Abhu, desde que el desgraciado Talas no me visita. Bueno, el moy está hasta acá en un hiperbatón, no se acerca, no viene a mí, no me visita, ¿no? Ni siquiera viene a mí. Ni sabe, y acuérdense, este póteron introduce una interrogativa de doble, de 2 elementos, de 2 opciones, ni sabe si acaso, traducimos este póteron como un si acaso, estamos muertas, hemos muerto o estamos vivas. Y vean cómo aquí introduce, habíamos estado hablando katadesomai, de primera persona del singular, es la propia Simeta la que está hablando, y aquí en este tetnakames e imes está en primera del plural, quizás incluyendo a testilis o en un plural metafórico. Bien, ni sabe si acaso hemos muerto o estamos vivas. Ni a mis puertas, Ciras llamó desalmado, ciertamente, y bueno, nos vamos hasta acá abajo, hasta Eros. Ni a mis puertas llamó, qué desalmado. Ciertamente Eros y Afrodita, aquí la tenemos, bueno, hasta acá está Afrodita, ciertamente Eros y Afrodita se fueron lejos, llevando objeto, llevando Ejon su amor voluble, tanijas frenas. Iré a la palestra de Timageto mañana, Aurion, para verlo. Iré a la palestra de Timageto mañana para verlo. Y le reprocharé cuánto me ha hecho, cuántas cosas me ha hecho. Bueno, me hace, pero bueno. Y le reprocharé cuántas cosas me hace. Ahora, y bueno, este nin marca un cambio en la dirección y por eso decíamos estos 10 primeros versos son el planteamiento y en este verso 10 este nin nos da una vuelta al presente y ya empieza propiamente esta parte de la invocación. Bueno, ahora voy a atarlo, a amarrarlo, katadesomai, sahumando Fieon, incienso, sahumando, bueno, haciendo humo. Vamos, luna, y esta, acuérdense, está la no como una conjunción adversativa, sino como una interjección.
vamos, luna, alumbra de manera hermosa. Haz luz, preséntate, manifiéstate, no lo sé, hermosamente. ¿Sí? Vamos a quedarnos aquí para hacer este primer comentario. Con esta última parte, con el verso 10, sabemos entonces que Simeta estaría haciendo esta especie de rito mágico, este incipiente, improvisado rito mágico, no con los elementos profesionales. Aquí está usando un kelevan, que decíamos es más una copa o un vaso para beber, sino con algunos otros elementos más improvisados. Y también sabemos que está haciendo este ritual en la noche, porque aquí con este último verso en el que invoca a la luna y esta parte, pues reconocemos que la luna es invocada para los ritos nocturnos, en las hechicerías nocturnas. Bueno, tendríamos ya con estos primeros 10 versos pues el planteamiento del texto, y seguiríamos con, acuérdense, del verso 10 al verso 16, la invocación. Ya lo vimos en el verso 10, y empieza invocando a la luna con este Alá Celana, y seguiríamos con esta invocación hasta el verso 16, que sería hasta Perimedas. Bien, vamos a ver el análisis dialectal. Tenemos en el primer verso, bueno, en el verso 11, este tin, que equivale a un sí, a un pronombre de segunda persona en nominativo. Después este potaeisoma es un prosado, de nuevo poti como la preposición, y aeisomai el futuro del verbo ado. Prosado tendríamos en ático, y este jasija, igual con jesija, que viene de jesijía, de tranquilo, etc. Después este ta, de nuevo alfa larga en vez de eta, lo mismo que jecata, lo mismo que tan, y este tromeonti con esta desinencia onti para verbos de tercera persona. Tromeo es temblar. Después este erjomenan, de nuevo esta alfa larga en vez de eta. Esta ana etmesis, la he marcado más bien porque es una etmesis. Y este jecata, de nuevo alfa larga en vez de eta, y este daspletis, me parece que no es daspletis, daspletidos, no debería estar marcada, se fue ahí la marca completa, pero este daspletis no es propiamente dialectal. La preposición es también apocopada, este amin como una de las formas del pronombre de primera persona, aquí en dativo plural. Este erdoisa, esta desinencia oisa para los participios en vez de usa, y jereiona, de nuevo también sin contraer. Sería Heiron en ático. Y Kirkas, de nuevo la alfa larga en vez de eta, lo mismo que aquí en Santas, Perimedas, también alfa larga en vez de eta. Este es el primer, decíamos en el verso 17, aparece por primera vez nuestro estribillo. Hasta aquí vamos a trabajar hasta el verso 16, que termina la invocación, y después hablamos sobre el estribillo. El verso 16, bueno, estamos en el verso 11, teníamos alumbra bellamente, manifiéstate hermosamente, y luego tú, diosa, divinidad, daimon, te invocaré, pues te invocaré tranquilamente, suavemente, ¿sí? Y también a Hécate subterránea, a la que incluso los perros temen, tiemblan. Cuando marcha, cuando camina entre las tumbas de los muertos y la negra sangre. Hécate, bueno, salve, Hécate horrenda,
das pletidos es terrible, horrenda, entonces salves, tejaire, écate, horrenda. Acompáñanos, o Padre, amin, hasta el final. Estelos, acompáñanos hasta el final. Haciendo estos venenos, erdoisa fármaca tauta, haciendo estos venenos en nada inferiores a los de Circe. En nada inferiores a los de Circe. Ni a los de Medea, ni a los de la rubia Perimeda. Y bueno, hasta aquí sería la invocación. Y vean cómo decíamos que Simeta es una hechicera, bueno, una improvisada hechicera, y por lo tanto una de las invocaciones es que Hécate la acompañe y que se quede hasta el final, y que Hécate, a través de su participación, consiga que estos fármacos, que estos venenos que está ejecutando Simeta, no sean inferiores, sean tan buenos como los de la propia Circe, que bueno, Circe sería la maga por excelencia, acompañada también por Medea, que está en el verso 16, y con una hechicera que se llama Perimeda. Bueno, Perimeda es conocida como la hermana de Creonte, y Teócrito haría disparatar humorísticamente a su ignorante personaje. Debe ser seguramente identificada con la rubia Agamede de la Ilíada, del canto 11 de la Ilíada. Y bueno, después de esta invocación y de pedirle a Hécate, tanto a Selene, a la luna, como a la propia Hécate, que los filtros que está ejecutando Simeta sean tan buenos como los de Circe, viene el estribillo, la primera presentación del estribillo, que es este Ings helke tytenon emon poti domatonandra. Ings helke tytenon emon poti domatonandra. De nuevo aquí tenemos ti dialectal, sería un si, tenon un ekeinon, poti un pros, y bueno, serían todas las formas dialectales. Y aquí comienza propiamente la parte central en la estructura de caballero. Si se fijan en la estructura del caballero, el núcleo empieza en el verso 17 y hasta el 63 ya sería propiamente la descripción de cómo se ejecuta el rito mágico para el retorno de Delfis. Y bueno, este estribillo se traduce como Inge o rueda mágica, o incluso ave del amor. Todo esto para esta Ings, que es este elemento que decíamos que es una especie de esfera que rueda y que encima tiene una ave, ya sea viva, ya sea disecada o ficticia. Y entonces podemos traducirlo como Inge o rueda, y ya después arrastra Helke hasta mi casa, Potidoma, al hombre aquel, al joven aquel. Inge arrastra hasta mi casa a aquel hombre. Esta sería la primera presentación, decíamos pues, del estribillo, que lo vemos aquí de nuevo en este último verso que trabajaremos. Y sigue así cada 4 versos, y ese estribillo, otros 4 versos, y se presenta ese estribillo. Por lo tanto, aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, y de nuevo esta presencia del estribillo. Bueno, rueda, arrastra hasta mi casa a el joven, a aquel hombre. Se consume primero, bueno, taketai, se quema, se consume primero, praton, cebada, alfita, en fuego, en el fuego, pirí, pronto, testilis, mísera, de Ilaya, vierte granos, epípase. Donde
vuela tu mente, tus pensamientos, a dónde están volando tus pensamientos, porque Testilis, bueno, no está en ese momento atenta a lo que le está pidiendo Simeta, sino que está pensando en otras cosas, y entonces Simeta le dice a dónde patas frenas ekpetotasai, a dónde vuelan de petomai, a dónde están volando tus pensamientos. ¿Acaso en verdad Gera desdichado Misará? También para ti resulto, bueno, desdichada, Misera, también para ti, Kaitin, resulto objeto de burla, Tetikmai, Pijarma, Pijarma sería objeto de burla. Y bueno, recuerda también con este verso 20 que Delfi se ha burlado de su amor y que ahora parece también que Testili, su criada, se está burlando de ella o no la toma tan en serio. Vierte, paso, y repite a un tiempo y di estas cosas al mismo tiempo. De Delfis, ahora vierto los huesos. Ta Delfidos, hostia, paso. Bueno, vierte y al mismo tiempo di esto. Los huesos de Delfis vierto. Y de nuevo el estribillo. Rueda mágica arrastra hasta mi casa a ese hombre. Y bueno, nos quedaríamos aquí. Seguiría ustedes van a trabajar otra partecita de de la ejecución del rito. Pero bueno, vamos a hablar un poco del idilio 2. Este idilio, según Leski, según Perry, según algunos investigadores, es de sus creaciones más originales. No se sabe si fue escrito en Kos o en Alejandría y solo se supone que fue uno de los últimos poemas. Ahora, a mí me pareció muy interesante el análisis que hace Perry. Vamos a trabajar el fragmento, es muy largo, entonces lo vamos a trabajar en varias sesiones, pero ya vimos de qué se trata un poco, ya vimos que Simeta en realidad es una mujer como cualquiera, no es una gran hechicera, tampoco es una mujer adinerada. Después hablaremos de los posibles orígenes y las posibles explicaciones de quién es Simeta, que están en la tesis de Mujeres y Diosas en Teócrito y que también le subiré al Drive. Pero bueno, Simeta no es ninguna profesional ni tampoco una mujer de alta clase. Se sabe que evidentemente tiene cierta fortuna, dado que puede tener una esclava, pero no es más allá de una mujer con cierta comodidad económica. Hace esta ejecución del rito mágico en el propio patio de su casa de una manera muy incipiente, por lo tanto Perry lo analiza como un hechizo en forma de himno y que para Perry tiene dos propósitos. Ya sea que Simeta está haciendo un acto voluntario para reconquistar a Delfis y por lo tanto esta especie de rito es un himno demoníaco y que es un fracaso consciente, del que ella está consciente. Sin embargo, aún así está más allá de su voluntad, aunque sepa que es un fracaso, ella lo quiere hacer para guardar una cierta esperanza de que Delfis regrese. O para Perry también puede haber una segunda interpretación que es un acto involuntario y que en realidad es una autoexpresión de la propia Simeta. Y esta interpretación a mí me parece muy llamativa. Y ya no es propiamente un fracaso, sino es un éxito. El hechizo, aunque no funcione, es un éxito para ella, pues funciona como una terapia de autocuración. Cuando lo veamos, cuando avancemos en este texto, veremos cómo la propia Delfi se va en sus pensamientos, en este monólogo, va respondiendo sus propias preguntas y va llegando a ciertos alcances en cuanto a una especie de autoterapia, de autocuración. Bien, estos dos estribillos, bueno, están el primero que ya lo hemos trabajado, aparece por primera vez en el verso 17 y se repite, o sea, hay 4 versos y luego se repite nuevamente el estribillo. Y el segundo aparece por primera vez en el verso 69, lo veremos en otra sesión, es fratio meuton erotocen hi ketopotnia selana. Y sabe venerable Selene en cuanto a mi amor de dónde vino, y es cuando empieza, si aparece en el verso 69, nos regresamos un poco a la estructura
y es cuando se da el relato del origen del amor. Entonces le está contando Simeta cómo conoció a Delfis, cómo se enamoraron, etcétera, y utiliza este epíteto, perdón, este estribillo en este caso, cada 5 versos. Sin embargo, no acompaña todo el relato del asunto amoroso, desaparece en cuanto ya relato de dónde vino el amor y qué es lo que Simeta quiere que Selene sepa, y deja sin estribillo las referencias a la concreción carnal de ese enamoramiento y al alejamiento de Delfis, que es la causa del rito, ¿no? Hay quien se supone que, o se cree que esta segunda parte de la concreción carnal del enamoramiento y el alejamiento de Delfis podría tener otro estribillo, debería, incluso algunos afirman que debería tener otro estribillo, y les digo que algún verso interpolado por ahí puede funcionar para algunos investigadores como este tercer estribillo, para que todo el núcleo de nuestra estructura, estas 3 partes del núcleo, que si se fijan el núcleo es el único que se divide en 3, tanto la introducción como el epílogo se dividen solo en 2 partes, tenga su propio estribillo. Bueno, el ejercicio de evaluación que tienen que hacer ustedes son estos versos, son pocos versos, son evidentemente la continuación de lo que trabajamos. Deben reconocer las variantes dialectales y traducirlo, y les pido que también graben un audio con la lectura prosódica de este fragmento. Bueno, yo les subo al Google Drive, no tanto para ahorita no va a haber comentarios, solamente va a haber identificar las formas dialectales como yo hago aquí. Sí, sin explicaciones, solamente las identifican. Ya hemos trabajado mucho, yo sabría ya también que ustedes reconocen si hay un vocalismo, un consonantismo, una forma alterna para un pronombre, etcétera. Ya lo sabría yo. Así es que solamente reconocen con otro color las formas dialectales y traducen. Además de grabar y presentar el audio con la lectura prosódica de estos versos. Me parece que son 10 versos, que sería el ejercicio de evaluación. Les digo que yo voy a subir alguna bibliografía, la tesis de Teócrito, de Mujeres y Diosas en Teócrito, algunos artículos, más que para esta tarea, que esta tarea la pueden hacer simplemente sin la lectura atenta de esa bibliografía, para que vayan leyendo para su trabajo final, que decíamos que en vez de examen de dórico, presentaremos un trabajo sobre los últimos versos de este idilio 2 de Teócrito. Que estén muy bien, chicos, hasta luego.